Específicamente con el contenido temático de lo que queremos abordar dentro de la materia del derecho procesal civil. Y entonces vamos a dedicar la sesión del día de hoy a ver algunos conceptos fundamentales, básicos, que nos permitan tener una base común, una base homogénea de lo que significa esta materia del derecho procesal civil. Desde ya tenemos que destacar de que el derecho procesal civil acompaña a diversas ramas jurídicas, no solamente al derecho civil, claro está, ¿no? Porque, como lo adelantábamos en una sesión anterior, el derecho procesal civil tiene una aplicación supletoria en sus conceptos para otras materias. De hecho, el Código Procesal Civil contiene una disposición que dice que se aplica supletoriamente a cualquier otro proceso. Entonces, por ejemplo, un proceso laboral supletoriamente se rige por el Código Procesal Civil, o un proceso comercial supletoriamente por el Código Procesal Civil. Reitero o puntualizo esta cuestión porque creo que es lo que le brinda una enorme trascendencia de inicio, en la medida que los conceptos del derecho procesal civil no se restringen ni se circunscriben a la materia civil, sino que sirven de sustento para todos los otros procesos, sea laboral, comercial, contencioso administrativo, etcétera, incluso para los procedimientos, sirve de base para un procedimiento ante el Tribunal Fiscal, el Tribunal Registral, Tribunal del Indecopi, e incluso para un arbitraje, porque finalmente todos estos, llámense procesos, llámense procedimientos o llámese arbitraje, todos tienen una naturaleza procesal, que es lo que vamos a ver el día de hoy, ¿no? Es un proceso. ¿Qué cosa es un proceso? Oiga, la definición va a ser común a todos estos. Un proceso es un conjunto de etapas, si lo quieren ver de la manera más sencilla, un conjunto de etapas secuenciales, ordenadas, ¿no? De ahí de que es ilógico y exagerado cuando algunos que promueven el arbitraje, yo también lo promuevo, me parece una disciplina muy importante y de hecho me dedico a ello también, pero algunos promotores a ultranza del arbitraje se cuidan en no decir proceso arbitral, porque consideran que con eso se le confunde con el proceso judicial. Eso me parece bastante exagerado, porque el arbitraje finalmente es un proceso, y no porque digo proceso arbitral, oiga, le quito autonomía al arbitraje y lo confundo con el proceso judicial. Es una cuestión ilógica, pero ese criterio es bien trascendente en la práctica, tanto que la propia ley de arbitraje lo ha recogido. Si ustedes revisan la ley de arbitraje, en ninguna parte dice proceso arbitral, dice arbitraje. No dice proceso arbitral, lo cual, bueno, es una exageración, ¿no? Oye, ¿qué es eso? Es un proceso, pues. No, lo que estamos viendo acá es un proceso. Un proceso es un conjunto de etapas secuenciales, ordenadas. Oiga, una primera, una después, empiezo etapa postulatoria, etapa probatoria y las demás, ¿no? Acá hay un principio también importante, voy adelantando algunas ideas. El principio de preclusión procesal. Las etapas precluyen. ¿Eso qué significa? Se acaban, se cierran. Hay un orden, ¿no? Oiga, las etapas precluyen. Yo no puedo mañana pretender ofrecer medios probatorios cuando estoy en casación. Oiga, no puede hacer eso, pues. Ya pasó su momento. Oiga, pero me olvidé, pues, este medio probatorio. Bueno, mala suerte. Ya pasó su momento. Oiga, en sede casatoria, usted no puede ofrecer medios probatorios. ¿Y por qué? ¿Cuál es la razón jurídica? Que precluyó. La etapa de ofrecimiento de medios probatorios precluyó, se cerró, ya no se puede ofrecer ni discutir temas de hecho, oiga, en sede casatoria, por poner un ejemplo. Entonces, destaco pues como primera idea, estimados doctores, de que cuando hablamos del proceso, estamos ante una institución trascendente porque es transversal a distintas ramas jurídicas. Si bien nosotros nos vamos a ceñir, diríamos, principalmente al proceso civil, eso no significa que solo lo vamos a ver desde la perspectiva del derecho civil,
sino que lo vamos a extender también a otras disciplinas jurídicas, ¿no? No solamente en el proceso civil, sino también en otras disciplinas jurídicas, como que esto le sirve de sustento. Pero el proceso civil, que es una materia muy antigua, ¿no? Los litigios o los juicios provienen de antaño, desde la época del derecho romano encontramos estos temas. Si bien son antiguos, no son anacrónicos, sino que por el contrario han ido moldeando sus conceptos con el paso del tiempo. Y entonces aparece un derecho procesal civil bastante redefinido, modernizado, pero que sin lugar a dudas se basa en instituciones longevas, instituciones que son muy antiguas. Basta con mencionar, por ejemplo, el principio del iura novit curia, para que uno se dé cuenta lo longevo de sus temas, ¿no? Eso proviene del derecho romano y subyace hasta el día de hoy en el título preliminar del Código Procesal Civil. Ese no es un tema de ahora, ¿no? Es un tema que tiene ni siquiera años o décadas, tiene siglos de existencia y permanencia y con vigencia hoy en día, ¿no? Por supuesto. Bueno, a eso nos vamos a referir y vamos a ir abordando y cubriendo distintas cuestiones conceptuales. Vamos a empezar por algo que habíamos presentado en la sesión anterior y que es sin lugar a dudas el insumo de todo el derecho procesal, el tema del conflicto. El conflicto es tema neurálgico y el derecho procesal trabaja con el conflicto, las más de las veces. No digo siempre, ¿no? Porque el derecho procesal no siempre sirve para solucionar conflictos. A veces no hay conflicto, a veces lo que hay es una incertidumbre jurídica. Me refiero a los procesos no contenciosos, claro. Pero ciertamente los más son los procesos contenciosos, esos son los más, ¿no? Entonces, el conflicto pues se erige en una institución fundamental porque lo que va a hacer es establecer un alcance importante de lo que significa este conflicto y lo que va a dar sustento a toda la materia procesal, ¿no? Ese sustento es fundamental en el desarrollo del derecho procesal. El conflicto no hay que pasarlo muy ligeramente. Yo les podría decir, haciendo un paréntesis, que en nuestra realidad y en general en Latinoamérica, el conflicto como que se subestima o se pasa muy desatendidamente. Pero debo agregarles de que en doctrina este es un tema muy complejo y ha dado lugar a lo que hoy se denomina en el derecho comparado la teoría del conflicto, ¿no? Que no es un tema, no es un súper tema, la teoría del conflicto, y no es poca cosa. Pero más allá de los conceptos que voy a ir mencionando, yo creo que lo que hay que resaltar es una idea súper importante que es de enfoque, no es conceptual, es de enfoque. Es atender cómo se presenta la realidad y la interacción en la propia realidad. Y entonces podemos apreciar cuestiones como estas. Si nosotros atendemos a la realidad, y hay que ver la realidad para darnos cuenta cómo funciona, podemos encontrar algunos datos muy básicos que nos van a llevar a la materia que queremos abordar. Veámoslo así. Pensemos en la persona, en el ser humano. Oiga, pensamos en una persona, en el ser humano, y se suele decir acá una expresión que seguramente todos las conocemos o la hemos escuchado, ¿no? Oiga, el ser humano es un ser social. ¿Por qué es un ser social? Porque vive en sociedad. Eso todos seguramente lo sabemos, ¿no? Pero hay una segunda idea que a veces no se aborda, y es que no solamente es un ser social, sino que además es un ser dependiente. Diría incluso enormemente dependiente. ¿Por qué es dependiente? Porque depende del resto. Porque el ser humano es así, muy dependiente. De ahí que cuando en la vida coloquial uno dice, oiga, yo soy independiente, yo trabajo en forma independiente, yo vivo independiente, eso es un decir,
Porque en realidad no somos independientes, somos recontradependientes por diversas razones. Vean ustedes una constatación de la realidad. Oiga, un animal cualquiera suele proveerse su alimento a las horas de nacido, solito, o a los días. ¿Una persona se provee sus alimentos solo a los días de nacido? ¿O a las horas? Oiga, bien avanzado en edad, ¿no? Uno depende de sus padres, cuando es un niño, un adolescente, un joven, todo. Oiga, somos bien dependientes. Y cuando ya somos adultos, oiga, yo podría decir, oiga, yo soy, por mencionar algo vinculado a nuestra profesión, por ejemplo, oiga, yo soy un abogado independiente, ¿no? Claro, ¿por qué digo que soy abogado independiente? Porque tengo, bueno, mi oficina, porque trabajo solo. Oiga, pero yo, por ejemplo, hago los trámites, no, ahí tengo a un procurador, entonces no soy independiente, yo dependo de él, ¿no? O yo hago todo. ¿Yo hago todo? Oye, yo contesto el teléfono. No es así, ¿no? Entonces somos dependientes, sí. Esta realidad, ¿qué cosa nos dice? Que necesariamente tiene que haber interacción entre las personas. Necesariamente, nadie es una isla, nadie. Tenemos que estar en vinculación, siempre tenemos que estar en vinculación. Y esa vinculación lo que genera o lo que pretende es que podamos cubrir las necesidades humanas. Las personas tenemos necesidades, claro, seguimos avanzando en los conceptos. Oiga, por supuesto que tenemos diversas necesidades. ¿Qué necesidades tiene una persona hoy día en el mundo moderno? Bueno, diversas necesidades, ¿no? Oiga, tenemos necesidades de alimentación, una necesidad primaria. Sí, pero también necesitamos educación, también necesitamos vestimenta, también necesitamos salud y necesitamos transporte y necesitamos comunicación, en fin, diversas necesidades en el mundo moderno, ¿no? Esto va en aumento. Claro, esto sigue aumentando. Oiga, ¿las necesidades de ahora son las mismas de hace 50 años? Obviamente que no, hoy día son mayores, porque el propio mercado promueve esto. Si ustedes retroceden 50 años atrás, las empresas y los empresarios se preguntaban, oiga, ¿cómo hago para tener un negocio exitoso? Y la respuesta hace 50 años era, bueno, ¿qué necesita el consumidor? ¿Qué necesita el consumidor? Porque si yo descubro qué necesitas, oiga, si descubro eso, encontré mi nicho de mercado. Esa era la respuesta hace 50 años, ¿no? Hoy día la respuesta ha cambiado, porque la pregunta ha cambiado. Hoy día al empresario no le interesa preguntarse qué necesita el consumidor, a mí no me importa qué necesita. La pregunta es, ¿qué necesidad le genero al consumidor? Esa es la pregunta. ¿Qué necesidad le genero? A mí no me interesa qué necesitas. La pregunta es, oye, ¿qué voy a hacer que necesites? Y una muestra clarísima es el tema de las telecomunicaciones. Oye, ¿qué voy a hacer que necesites? Un celular. Y cuando ya tengas un celular, 2 celulares. Y cuando tengas 2 celulares, una tablet. Y cuando tengas una tablet, una laptop. Y cuando tengas una laptop, un iPad, etcétera, etcétera. Lo ven en la realidad. Entonces, esto es así, amplísimo. Pero ¿cómo se satisfacen las necesidades? Con bienes y servicios. Las necesidades se satisfacen con bienes y servicios. La necesidad de alimentación, con alimentos. La necesidad de vestimenta, con ropa, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cuál es el detalle y a dónde vamos para cerrar el círculo? Que las necesidades humanas son ilimitadas. Y los bienes y servicios son limitados. A eso llegamos. Y ahí está el punto trascendente. Reitero, ¿cómo son las necesidades? Ilimitadas. Cada vez se necesita más. ¿Cómo son los bienes y servicios? Limitados. Entonces, nos peleamos muchos por poco. Claro. ¿Eso qué genera? El famoso conflicto. Eso genera el conflicto. ¿Por qué hay conflicto?
La respuesta está clarísima, porque hay muchas necesidades por satisfacer, pero pocos bienes y servicios. En todo, siempre hay poco, nunca es suficiente. Entonces muchos se pelean por poco. ¿Qué nace de ahí? El conflicto. ¿Esto qué me quiere decir como conclusión preliminar? Y la idea fuerza que queremos resaltar, que como había adelantado, ustedes podrán apreciar que bajo este orden de ideas, el conflicto es lo más natural en toda sociedad. No es como muchas veces se cree que el conflicto es algo raro, extraño, que ocurre hoy una vez en 1.000.000. No, 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 no. Lo más ordinario es el conflicto. Dicho de manera más simple, oiga, no hay que asombrarse que hay conflicto. Asómbrate si no hay conflicto. De eso asómbrate. Oiga, nos convertimos en socios y ya tenemos 8 años de socios y nunca nos hemos peleado. Oiga, eso es raro. Eso es raro. Lo raro no es que nos peleemos. Lo raro es que en 8 años no nos hayamos peleado. O que mañana, oiga, contraemos matrimonio, formamos una familia, oiga, nunca nos peleamos. Oiga, eso es raro. Lo raro va a ser eso. ¿Esta idea qué me lleva? Que si yo entiendo, como tenemos que entender, que el conflicto es algo natural, entonces tenemos que saber trabajar el conflicto. No hay que huirle al conflicto. No, yo no me quiero hacer problemas. Típica expresión, ¿no? Oiga, no, yo no me quiero hacer problemas. Un momentito. No te vas a poder escapar toda la vida de los problemas. El tema es que tienes que afrontarlo. Tienes que afrontarlo. Y acá hay que hacer 2 cosas bien simples. En concreto, sin dar mucha vuelta. Oiga, el derecho dice, frente al conflicto, hay 2 tareas. La primera tarea, prevenir el conflicto. ¿Qué nos dice el derecho? La primera tarea es prevenir el conflicto. Y si no lo hemos podido prevenir, solucionar el conflicto. Ahí están todas las tareas del derecho en torno a este tema. En torno a ese tema. Oye, ¿qué hay que hacer con el conflicto? ¿Qué hay que hacer con el conflicto? Prevenirlo. Entonces el derecho me dice, oiga, tienes instrumentos jurídicos para prevenir el conflicto. Por ejemplo, si 2 personas queremos hacer un negocio y queremos tener las reglas claras para que mañana no hayan problemas, ¿qué utilizaríamos como instrumento jurídico? ¿Qué utilizaríamos? 2 personas que vamos a hacer un negocio, queremos reglas claras y no queremos problemas. Un contrato. Tan simple como eso. ¿Qué cosa es un contrato desde esta perspectiva? Un instrumento para prevenir conflictos. Claro, un contrato bien hecho te previene conflictos. Porque si ahí dice que tú del negocio te vas a llevar el 40%, mañana ¿cuánto te vas a llevar? El 40%. ¿Qué hay que discutir? No, el 50%. ¿Por qué 50 si dice 40%? Un contrato bien hecho te evita problemas. Entonces, el derecho me da instrumentos para prevenir el conflicto. Pero a veces el conflicto no se puede prevenir, por ejemplo, porque el contrato está mal hecho. Oiga, se dio el conflicto. Entonces viene el plan B y el derecho me dice, ok, yo te voy a dar instrumentos para solucionar el conflicto. Por ejemplo, ¿cómo lo soluciono? Ya estoy en el problema. Entre A y B. ¿Cómo? ¿Ah? Una demanda, un juicio, pues, ¿no? Un proceso judicial. ¿Qué cosa es un proceso judicial? Un mecanismo para solucionar. No es para prevenir, ¿no? Estalló el problema. Si yo te demando es porque ya el problema estalló, ¿no? A eso es donde nos vamos a abocar acá, pues, ¿no? O sea, este es el mapa. Nos estamos ubicando. Cuando hablamos de derecho procesal civil, ¿dónde estamos? Acá. Acá estamos, ¿no? Mecanismos para solucionar. Y podrán entender ustedes que de esta perspectiva, oiga, lo que vemos en esta materia apunta a un plan B. El plan A, que no hay que pasarlo por alto, es prevenir. Oiga, una cultura de prevención. Yo puedo prevenir conflictos con un contrato, lo dijimos hace un rato, con un estatuto, con un seguro, en fin, instrumentos hay muchos, ¿no? Oiga, ¿cómo preveo el conflicto? ¿Cómo me anticipo? Depende, pues. Oiga, contrato un seguro, mañana se incendia todo el edificio, el seguro me paga. Ahí está un mecanismo, ¿no? Oiga, yo me he adelantado antes que ocurra ese problema. Oiga, somos socios, constituimos una sociedad anónima cerrada, un estatuto. El estatuto dice esto. Ah, perfecto.
Oiga, ¿qué he hecho yo? Porque tengo un buen patrimonio y tengo varios hijos. Elaboré un testamento. Ahí está el mecanismo de prevención, ¿no? Oiga, mañana ya no estoy presente, mis hijos no se van a pelear, ¿no? El testamento dice que así se reparte la torta. Entonces, hay mecanismos de prevención, pero también hay mecanismos de solución. Y nosotros nos vamos a enfocar en esto segundo, en los mecanismos de solución. Oiga, ya estalló el conflicto, ya se dio el conflicto y hay que solucionarlo. Pero antes de ver este escenario de la solución, tenemos que comprender que este conflicto, ya lo hemos dicho, se da por el choque de las necesidades y los bienes y servicios, pero si le quieren dar un poquito más de contenido, el conflicto se va a dar porque hay intereses en juego. Hay intereses. Esto ha evolucionado. Antes se decía, ¿cuándo hay conflicto? Cuando hay intereses contrapuestos. Ese era el concepto de antaño. ¿Cuándo hay conflicto? Cuando hay intereses contrapuestos. ¿Qué cosa es esto? Blanco y negro. Yo digo que tú me debes $100.000. ¿Y tú qué dices? Que no me debes nada. Obviamente hay conflicto, ¿no? Ese es un interés contrapuesto. Pero hoy la realidad nos muestra que un ejemplo como el que les estoy diciendo, que yo diga me debe $100.000 y ella diga no me debe nada, puede suceder. Pero eso no es lo común, pues, ¿no? No es lo común, oiga, lo común no es eso, ni que la gente pues estaría loca, oiga, negando una deuda totalmente. No, lo que más se da en la práctica no son conflictos por intereses contrapuestos, sino por intereses diferentes. No es contrapuesto, es diferente. No es blanco y negro, no es eso. Simplemente son intereses diferentes. Y entonces, como nuevamente tiene correlación, como hoy día tenemos un abanico tan amplio de necesidades, un abanico tan amplio de bienes, un abanico tan amplio de servicios, entonces el panorama es amplísimo y los intereses pueden ser totalmente diferenciados. Imagínense ustedes lo siguiente, ¿no? Imagínense un ejemplo muy simple. Oiga, todos somos socios de una empresa y al final del año, ahora que acabe el 2018, haciendo las sumas y restas, al final ha quedado en la empresa $10 millones en utilidad. Hasta ahí todos estamos contentos, ¿no? Oye, ¿quién me está diciendo esto? Hemos tenido ingresos, hemos tenido gastos y haciendo sumas y restas, al final nos ha quedado de utilidad 10 millones. Hasta ahí todos estamos del mismo lado, felices y contentos. Hasta ahí. Ahora la gran pregunta es, ¿y qué hacemos con los 10 millones? Y yo digo, que se repartan los 10 millones entre todos nosotros como dividendos. Y el doctor dice, no, un momentito, ¿están locos? Oye, al contrario, este año está medio golpeado, ¿no? Hay que reinvertir los 10 millones en la empresa. Y otro dice, no, pues no tanto. 5 millones repartimos y 5 reinvertimos. Como ustedes verán, posibilidades hay muchas. ¿Ahí hay intereses contrapuestos? No, hay intereses diferentes. ¿Puede surgir un conflicto? Claro, por supuesto. Porque yo digo, no, que se reparta. Otro dice, no, que se reinvierta. No, que se reparta una porción, que se reinvierta otra. No, esperemos todavía a ver qué sucede el próximo año. En fin, o sea, N cosas. Entonces, el conflicto nuevamente se presenta como algo ordinario, común, que puede estar ahí. Y por lo tanto hay que saber manejar el conflicto. Eso es lo que se llama la teoría del conflicto. Sepamos manejar el conflicto. Para decirlo de manera más sencilla, oiga, vivimos con el conflicto. Acá el tema es, o aprendes las reglas de juego o te quedas fuera del juego. Así de simple. Claro, en mi mundo ideal, oye, yo no quiero que hayan conflictos. Yo quiero estar con mis socios en paz. Yo quiero que nunca nos peleemos, pero ese es el mundo ideal. Ese no es el mundo real. Eso no es así, porque yo pienso de una manera y la otra persona piensa de otra. Entonces, si entendemos este enfoque de que el conflicto termina siendo algo ordinario, ya podemos tratar conceptualmente este tema. Nos vamos a enfocar, como habíamos dicho, en el escenario de la solución. En este curso no vamos a ver mecanismo de prevención, sino de solución. Y para solucionar el conflicto, así como lo estamos mencionando,
tenemos varios métodos. Y uno primero son los métodos autocompositivos. Y el otro que veremos luego son los métodos heterocompositivos. Entonces, queremos abordar el tema del conflicto, queremos solucionarlo. Para eso, ¿qué cosa tenemos? Dos tipos de métodos. Métodos autocompositivos y métodos heterocompositivos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia está que en los métodos autocompositivos no interviene un tercero. Y en los métodos heterocompositivos sí interviene un tercero. Esa es la diferencia puntual y específica. Repito, en los métodos autocompositivos no interviene un tercero, mientras que en los métodos heterocompositivos sí interviene un tercero. ¿De qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando que hay el conflicto entre A y B. A y B entran en conflicto por cualquier razón. Si el método es autocompositivo, ese problema de A y B lo van a solucionar A y B. Punto. Para decirlo más simplemente, no se mete nadie. Oiga, A y B tienen un problema, ¿quién lo soluciona? A y B. Se acabó el tema. Obviamente que para que esto se dé, tiene que haber disposición de las partes. Y no disposición de una, sino disposición de ambas. Ambas tienen que tener la disposición para poder abordar el tema. Porque ¿qué pasa si una se encapricha y no quiere avanzar? Bueno, no se va a llegar pues a una solución, ¿no? Oiga, ambas tienen que tener la disposición que podrían incluso hacer un análisis costo-beneficio, ¿no? Y decir, oiga, ¿se justifica que nos cerremos en las posiciones y vayamos nosotros ahora, pues, por ejemplo, a un juicio? Oiga, ¿tiene sentido? Bueno, si uno hace un análisis costo-beneficio y ve que eso es irrazonable, entonces va a propiciar un trato directo. Eso es lo que se llama, pues, el trato directo. Oiga, directo, sin intermediarios. No hay intermediario, no hay un tercero, como sí lo va a haber en el método heterocompositivo. Acá no, acá las partes directamente van a abordar el tema que tienen enfrente. ¿Cuál es el presupuesto o el requisito para llegar a esto? Disposición de ambas partes. Disposición que significará ceder en posiciones. Hay que ceder. Ahora, no es ceder por ceder, ¿no? Es ceder ganando algo, pero hay que ceder. Como a veces alguien dice, ¿no? Oiga, yo tengo todo el ánimo de negociar, pero no voy a bajar ni un centavo. Entonces no tiene el ánimo de negociar, pues, ¿no? ¿Cómo va a negociar? O sea, yo quiero negociar contigo, pero si retrocedes tú, eso no es negociar, pues. Oiga, tengo que tener la disposición de negociar yo, de ceder, y que el otro también. Claro que no voy a ceder gratis, ¿no? Yo cedo cuando consigo algo, pero tengo que ceder. Pero si yo me voy a poner totalmente enraizado en una postura y no voy a dar mi brazo a torcer, obviamente esto no va a caminar. La autocomposición va a tener distintas manifestaciones y una de ellas, muy simple, pero no por ello menos importante, es la transacción. La transacción es un mecanismo autocompositivo. ¿Qué cosa supone esta transacción? Que las partes directamente acuerdan para evitar que el conflicto se judicialice, para evitar que esto llegue a un escenario de mayor controversia. Pero son ellas, las propias partes, las que están arribando al acuerdo. Tenemos un acto de disposición sobre materia litigiosa, donde estamos disponiendo, decidiendo, cediendo en la postura con el ánimo de evitar un litigio, un juicio. Un ejemplo muy simplista de esto,
dentro de la vida cotidiana y donde nos podemos ver inmersos cualquiera de nosotros, es el caso en el cual yo estoy conduciendo mi vehículo, estoy conduciendo y en un momento me distraigo enviando un mensaje de texto en el celular y en ese segundo de distracción colisiono con otro vehículo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? Lo primero es que yo soy consciente de que yo soy el responsable. Yo me distraje, no debía hacer eso, ¿no? No debía enviar el mensaje de texto por el celular, pero lo hice, pues. Yo soy consciente que soy responsable, para empezar. Pero además de eso, el daño ocasionado en el otro vehículo es un daño menor. Claro, no estamos hablando de un superaccidente, ¿no? Es un daño menor. Pero daño menor, igual el propietario del otro vehículo se queja, ¿no? Reclama. Oiga, bajamos a ver qué ha pasado. Bueno, se le rajó el faro posterior. Oiga, ¿cuánto será eso? Bueno, será pues unos 400 soles.